Bien, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor, si se escucha. Gracias, gracias Camila, gracias Cindy. Muchachos, hoy día vamos a continuar con aquello que estábamos conversando el día de ayer. Es decir, ayer habíamos entrado ya a revisar normas o preceptos legales. Específicamente habíamos entrado a revisar la fuente ley. Y lo que habíamos hecho en esencia era revisar el concepto de ley. Habíamos revisado los distintos tipos de leyes que se consagran en la actual Constitución a partir de lo dispuesto en el artículo 66, y habíamos visto cómo ahí no existía, ¿verdad?, una jerarquía distinta entre las leyes, sino que solamente se prevén distintos tipos de leyes conforme a las materias que en cada caso el constituyente encomienda regular, y por lo tanto también ahí hay una diferenciación desde el punto de vista del quórum requerido para su aprobación, su modificación o su derogación, ¿verdad? Luego de ello, recuerdo que les dije, creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y les dije, dejen como subtítulo principio de reserva legal mínima, principio de reserva legal máxima, que es lo que vamos a comenzar a conversar ahora, y que siempre, obviamente, esto es dentro de la ley como fuente, ¿ya? A ver, la Constitución de 1925 consagraba, muchachos, en su texto, específicamente en su artículo 44, el principio de reserva legal mínimo. ¿Qué es lo que señalaba ese precepto? Solo en virtud de una ley se puede. Solo en virtud de una ley se puede, y establecía determinadas materias que entonces necesariamente debían ser reguladas por ley. Este mínimo de materias necesariamente por ley. Solo en virtud de una ley se puede. Entonces, todas aquellas materias que quedaban fuera de ese artículo 44 de la Constitución del 25, que establecía un dominio o reserva legal mínimo, todas las restantes materias podían ser ya sea objeto de regulación por parte del legislador, es decir, a través de una ley, o por parte del presidente de la República a través de la potestad reglamentaria. Pues bien, obviamente si es que prevenía en la regulación el presidente de la República y luego con posterioridad se dictaba una ley sobre la misma materia, ustedes comprenderán que el reglamento cedía en su eficacia frente a la ley, ¿verdad? Por un motivo de jerarquía normativa. Entonces, en ese caso, ¿verdad? En ese caso, si es que el presidente de la República regulaba, repito, vía potestad reglamentaria, y con posterioridad el Congreso Nacional regulaba la misma materia por ley, en ese caso, obviamente, el reglamento cede en su eficacia frente a la ley, por jerarquía normativa. Ahora bien, como ustedes pueden ver, entonces, bajo la Constitución del 25 no existían materias que le estuvieran vedadas al legislador. Es decir, el legislador podía regular todo tipo de materias. No tenía materias prohibidas, porque la Constitución solamente consagraba un dominio de reserva legal mínimo, es decir, estas materias mínimas necesariamente por ley. ¿Vale? Fíjense ustedes que la Constitución del 80 hace exactamente lo contrario. Es decir, la Constitución del 80, la Constitución vigente, lo que hace es fijar el principio de reserva legal máximo, o dominio o reserva legal máximo. Nuevamente aquí, nuestro constituyente sigue
la Constitución francesa para establecer este dominio reserva legal máximo. ¿Dónde se aprecia? Bueno, se aprecia en el artículo 63, actual artículo 63 de la Constitución, donde se dice solo son materias de ley. Fíjense la redacción distinta. Hoy día la Constitución dice solo son materias de ley. La Carta del 25 decía solo en virtud de una ley se puede. Por lo tanto, nuestra Constitución actual lo que hace es fijar entonces materias que, o sea, fijar un catálogo, un listado de materias que necesariamente deben ser reguladas por ley, pero solo esas, no otras. Solo son materias de ley y el artículo 63 consagra, ¿verdad?, desde esa perspectiva, 20 numerales. Entonces, fíjense cómo cambia el escenario. Ahora el legislador tiene competencia regulatoria para legislar solo en esos 20 numerales del artículo 63, punto. La pregunta es, bueno, profesor, ¿y qué pasa con aquellas materias que no están en ese listado del artículo 63? Pues bien, esas materias, en la actual Constitución, son de competencia, en cuanto a la regulación me refiero, son de competencia del presidente de la República, a través de su potestad reglamentaria autónoma. Es decir, a través de ese artículo 32, número 6 de la Constitución, ¿se acuerdan? Son atribuciones especiales del presidente de la República ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal. Entonces, todo aquello que está fuera de este dominio reserva legal máximo como un tope para el legislador, quedan entregadas, ¿verdad?, a la competencia regulatoria del legislador. Ahora bien, el punto es que bajo esta lógica, entonces, tendríamos que decir que mientras en la Constitución del 25 la norma de clausura del ordenamiento jurídico era la ley, es decir, la norma de cierre, la última norma del ordenamiento jurídico era la ley, norma de clausura, de cierre, en la Constitución actual, la norma de clausura o de cierre del ordenamiento jurídico es el reglamento. Es el reglamento. Ahora, alguien podría decirme, oiga, profesor, pero si yo reviso el artículo 63, si bien es cierto, desde su encabezado parece indicar de que va a fijar materias de ley que son números clausos, es decir, taxativas, solo son materias de ley. Si yo me voy al numeral 20, alguien me podría decir, parece que ahí el constituyente abre lo que el legislador cerró en el encabezado del artículo 63 cuando dice toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Y entonces alguien me podría decir, oiga, profesor, pero es que a partir del numeral 20, entonces, el legislador puede, ¿verdad?, ampliar su ámbito material de competencia, entrando a regular otras materias. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional al respecto? En un principio, el Tribunal Constitucional planteó un principio de reserva legal absoluta. ¿Qué significa eso? Un principio de reserva legal absoluta desde la perspectiva en la cual dejaba muy limitada el ejercicio de la potestad reglamentaria y en definitiva le permitía al legislador extender su ámbito competencial de materias en virtud del artículo 63, número 20. ¿Ya? Pero luego va a postular o va a adherir nuestro Tribunal Constitucional a un principio de reserva legal relativa. ¿Qué significa eso? Significa que el Tribunal Constitucional va a establecer que, si bien es cierto, el legislador puede extender el ámbito de materias a regular a través del numeral 20, solo puede hacerlo para regular aquellas cuestiones que sean bases del ordenamiento jurídico, es decir, que la ley
es una ordenación de lo mínimo, de lo sumario, de aquello que es esencial, básico, y que todo el desarrollo de esa legislación le corresponde al presidente de la República a través de la potestad reglamentaria de ejecución, artículo 32, número 6, y dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que estime convenientes para la ejecución de las leyes. Entonces, en definitiva, ¿quién determina el punto hasta donde puede el legislador abarcar en su regulación a través de la ley? Finalmente es el Tribunal Constitucional. Y les repito, es cierto que a través del numeral 20 podría el legislador ampliar su ámbito competencial de materias, sí, pero el Tribunal Constitucional ha establecido este principio de reserva legal relativa en cuanto sostiene que el legislador, en virtud de ese numeral, solamente puede establecer aquello que es esencial, aquello que es mínimo para un ordenamiento jurídico. ¿Okay? Esto es muy importante, muchachos, porque aquí está la determinación entre el juego de la potestad legislativa, que corresponde al Congreso Nacional, y de la potestad reglamentaria que le corresponde al presidente de la República. Y hay un cambio, como ustedes pueden ver, sustantivo entre aquello que se establecía en la Carta del 25, principio de reserva legal mínima, dominio reserva legal mínima, con aquello que se establece en la Constitución actualmente vigente, que es el principio o dominio de reserva legal máximo, donde en la Carta del 25 la norma de clausura es la ley, hoy día la norma de clausura es el reglamento, ¿vale? Ahora bien, y la pregunta también que debiéramos hacernos es, el legislador al dictar una ley, es decir, al regular esas materias que son de su competencia, de conformidad con el artículo 63, número 20, ¿no tiene límites? Obviamente que los tiene. De hecho, ayer conversábamos de esa cuádruple vinculación que el legislador tiene a la Constitución, ¿se acuerdan? Derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, principio de proscripción de la arbitrariedad, contenido esencial de los derechos y los derechos y garantías incondicionadas. Pero en términos un poco más generales, obviamente la ley tiene límites, y tiene límites formales y límites materiales. ¿Se acuerdan del principio de supremacía constitucional formal y material del que también hablábamos ayer? Claro. Ahora, si nosotros lo miramos desde la ley, desde abajo, ya no desde la Constitución, sino que desde abajo, diríamos que la ley tiene límites formales. ¿Cómo así? Obviamente la ley debe emanar de los órganos competentes para generarla, Congreso Nacional, Presidente de la República, con sus facultades de colegislador, conforme a los procedimientos previstos en la Constitución, respetando los quórums y formalidades que la Constitución señala al respecto. Todo lo relativo al proceso de formación de la ley. Y por lo tanto, si una ley no respeta esos límites formales, significa que no estaría respetando el principio de supremacía constitucional en sentido formal, y estaríamos frente a una ley inconstitucional en la forma. Pero también hay límites materiales, y esos límites materiales, ¿verdad?, se traducen en que la ley debe necesariamente respetar el aspecto dogmático de la Constitución, es decir, los valores, principios que están vigentes en nuestro texto constitucional. Y desde esa dimensión, chiquillos, desde esa dimensión, obviamente, si es que una ley contraviene, ¿verdad?, violenta esos valores, esos principios, ese aspecto dogmático, se estaría rebasando ese límite material, material, y se estaría afectando el principio de supremacía constitucional desde esta perspectiva material. O sea, tendríamos una ley inconstitucional. Ay,
Perdón, por estar jugando. Me apreté un dedo. Bueno, vamos a dejar el Acoclip al lado. Perdón. Y ahí tendríamos entonces una ley que sería inconstitucional desde el punto de vista material. ¿Ok? O sea, una inconstitucionalidad en el fondo. Ahora, bueno, ¿y quién controla entonces la constitucionalidad de las leyes? Ayer lo veíamos desde el punto de vista constitucional, ahora veámoslo a propósito propiamente de la ley. Y obviamente sabemos, o debiéramos saber ya, que a quien le corresponde el control es al Tribunal Constitucional. ¿En virtud de qué atribuciones? Veamos las del artículo 93, números, primero, 93, número 1. Control preventivo, ¿se acuerdan? Obligatorio y abstracto. Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, es decir, de las LIC, y de las leyes orgánicas constitucionales, es decir, de las LOC. Control preventivo, obligatorio y abstracto. También podría controlar la constitucionalidad a partir del artículo 93, número 3. Número 3. Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley. Y ahí entonces, bueno, y dice menos de reforma constitucional, pero sabemos que el tema de reforma constitucional no es ley como fuente, sino que sería constitución, ¿verdad? Ayer lo decíamos porque en definitiva eso es ejercicio del poder constituyente derivado. Entonces, resolver sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley. Y ahí tenemos un control preventivo, facultativo y abstracto. En tercer lugar, ejerce el control de constitucionalidad en virtud del artículo 93, número 6. 93, número 6. El famoso requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial resulte contraria a la Constitución. Estamos hablando ahí de un control represivo, facultativo y concreto, ¿cierto? Porque ahí lo que se aprecia es si es que la norma legal aplicada al caso concreto produce efectos contrarios a la Constitución. Eso es concreto. Finalmente, en virtud del 93, número 7, que es la declaración de inconstitucionalidad, resolver por la mayoría de los 4/5, altísimo el quórum, son 10 ministros, por lo tanto 8 de 10, imagínense, resolver por la mayoría de los 4/5 de sus integrantes en ejercicio la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior. ¿Por qué el quórum es tan alto? Bueno, porque en este caso, si es que se acoge, el precepto legal es expulsado del ordenamiento jurídico, desaparece. ¿Ok? Y ese 93 número 7 entonces sería un control represivo, la ley está vigente, obviamente, produciendo efectos, es facultativo y es abstracto. Acá es abstracto. ¿Ok? ¿Hay alguna duda o consulta respecto de la ley como fuente del ordenamiento jurídico administrativo en lo que hemos dicho entre hoy día y, o sea, perdón, entre ayer y hoy? ¿Hay alguna duda? No, Profesor, yo tengo Javier. una duda, pero no en cuanto a la ley como fuente, sino es como para llevarlo más a la práctica. Un ejemplo, por ejemplo, el caso que está ocurriendo ahora con el 10% que lo llevaron al TC, sería un requerimiento de inaplicabilidad, perdón, de un precepto legal por inconstitucionalidad de manera represiva, en control represivo, facultativo y concreto. Buena pregunta, Javiera. ¿Alguien se atreve a responderle a Javiera? A ver, me gustaría que entre ustedes resuelvan el problema. A ver, buena pregunta hace Javiera, o al menos interesante en base a lo que estamos conversando. A ver, ¿alguien le respondería a Javiera o no su pregunta, su duda? Profesor, ¿no ¿Sí? sería preventivo porque es un proyecto de ley? Ya, ¿y en virtud de qué atribución estaría entonces conociendo el Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad de este proyecto?
Del 93, número 3. Bien, bien. Sí, exactamente. Exactamente, Camila. ¿Ya? Exactamente. Sería 93 número 3. Ahora, el caso ahí es un poquito más enredado. Ahora, perdón, Javiera, no sé si le quedó claro, en definitiva, no es un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. El requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad requiere la existencia de una gestión judicial pendiente, que no existe en el caso, ¿verdad? Donde un precepto legal que se encuentra vigente pueda resultar aplicable y produzca efectos contrarios a la Constitución en ese caso. Por lo tanto, ¿quién tiene la legitimación activa en el caso del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad? La tiene el juez, el tribunal que conoce de la causa, y las partes en el conflicto. Acá estamos hablando de un proyecto que se está tramitando, por lo tanto necesariamente es preventivo, aún no es ley, ¿ya? Ahora, el tema ahí es bien complejo, eso sí, porque como ustedes sabrán, ahí, ¿qué hicieron los parlamentarios? Lo interpusieron más bien como un proyecto de reforma constitucional. O sea, han utilizado mañosamente la fórmula de modificar la Constitución agregando artículos transitorios para permitir esto. Y en definitiva, en esa lógica, yo entiendo que este tercer retiro se está tramitando de la misma manera, es decir, como un proyecto más bien, más que un proyecto de ley, como un proyecto de reforma constitucional. Igualmente se plantea el requerimiento a partir del artículo 93, número 3, ¿ya? Porque acuérdense que el 93, número 3 nos dice resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional. O sea, igualmente está ahí, ¿ya? Pero en definitiva, si asumiéramos que es un proyecto de ley común y corriente, cualquiera, claro, sería en virtud del 93, número 3, como bien creo que nos dijo Camila. ¿Queda claro, Javier, o no? Sí, profe, yo me había equivocado en el numeral. Muchas gracias. Gracias a usted. Claro, en el fondo, el 1 y el 3 son preventivos antes de que la ley entre en vigor. En cambio, en el 6 y en el 7 ya la ley está en vigor. En el 6, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad produce solamente efectos en el juicio en el cual el Tribunal Constitucional declara inaplicable el precepto. En cambio, ya, si es que después se solicita la declaración de inconstitucionalidad de una ley, y eso es acogido por el Tribunal Constitucional, ahí la norma se expulsa del ordenamiento jurídico en virtud de la declaración de inconstitucionalidad. Y por eso ahí el control es abstracto. En el 93 número 6 es concreto, yo miro los efectos que esa norma aplicados al caso concreto producen en relación a la Constitución. O sea, yo ahí considero los extremos fácticos, los extremos de hecho del caso. En cambio, cuando el Tribunal Constitucional conoce 93 número 7, solicitud de declaración de inconstitucionalidad, que ojo, dicho sea de paso, procede también de oficio, ¿ya? Ahí el control es abstracto. O sea, el tribunal solamente confronta la norma legal con la Constitución. Porque, ojo, pregunta para ustedes, si una norma legal tiene, voy a inventar, 5 interpretaciones posibles, 5, y 4 de ellas son contrarias a la Constitución, y hay una que se ajusta a la Constitución, ¿qué debería hacer el Tribunal Constitucional? ¿Declarar la inconstitucionalidad o declarar la constitucionalidad de esa ley? Repito la pregunta. Estamos frente a una ley que en algún caso concreto fue declarada inaplicable por inconstitucionalidad, 93 número 6, y a partir de ello entonces se pide 93 número 7, es decir, declaración de inconstitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional, al hacer el análisis, se da cuenta de que esa ley tiene 5 interpretaciones posibles, que hay 4 de ellas que resultan efectivamente contrarias a la Constitución, pero hay una que se ajusta a la Constitución. ¿Lo declara inconstitucional o lo declara constitucional? ¿Profe, no se puede pronunciar parcialmente? ¿Cómo parcialmente, Luis? Por ejemplo, mandar con observaciones de vuelta a la discusión del proyecto. Por ejemplo... Estamos frente a una ley vigente, ojo, no estamos en proyecto. Ya, 93 número 7,
¿Qué les parece ahí? ¿Se tendría que declarar inconstitucional? Javiera nos dice inconstitucional. ¿Ya? Debería dar el sentido de la que sea constitucional o no. Perdón, Sebastián, de nuevo. Debería dar el sentido de la interpretación que es constitucional. O sea, usted dice debiera declararse constitucional en el sentido que la interpretación, ¿verdad? Esa interpretación se ajusta a la Constitución, ¿así? Sí. Efectivamente, muchachos, es lo que dice Sebastián. Efectivamente. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional tiene que partir de la base de asumir de que el legislador no dicta normas legales inconstitucionales. El legislador dicta normas ajustadas a la Constitución. Y por lo tanto, si de 5 interpretaciones hay una que se ajusta a la Constitución, el Tribunal Constitucional debe declararla constitucional, o sea, rechazar la solicitud de declaración de inconstitucionalidad, en el entendido de que esa interpretación que se ajusta a la Constitución es la interpretación que se le debe dar a esa ley. Bien, Sebastián. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿y en qué casos el Tribunal Constitucional actúa de oficio? Porque, por ejemplo, cuando se pidió el segundo retiro, lo mandaron ahí y se declaró inconstitucional, pero en el primer caso se aprobó y se hizo ley. Es que es distinto, por eso. Veamos, ¿en qué casos actúa de oficio? Control preventivo obligatorio. O sea, 93 número 1. ¿Sí o no? Ahí actúa de oficio. Está obligado a controlar, porque la Constitución así lo dice. En el caso, vámonos al 93 número 1 de nuevo, fíjense. En el caso de leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, las LIC, leyes orgánicas constitucionales, el control es obligatorio. ¿Vale? Ahí actúa de oficio. En el 93 número 3 no, porque tiene que ser requerido por alguien. ¿Y en qué otro caso actúa de oficio? En el 93 número 7, Javiera. En el 93 número 7, es decir, cuando se ha declarado ya inaplicable una norma legal, ¿el tribunal podría de oficio proceder a la declaración de inconstitucionalidad? Sí. Ahora, para que no se pierdan, este artículo 93 tiene una estructura bien desordenada, bien poco didáctica. Pero si ustedes se van al final del artículo 93, se empieza a explicar cada atribución. Fíjense, después del numeral 16, nos dice lo siguiente: en el caso del número 1, la Cámara de Origen, es decir, aquella donde se inició la tramitación de la ley, enviará obligatoriamente, porque es un control obligatorio, enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los 5 días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso. ¿Se dan cuenta? La Cámara de Origen está obligada a enviar el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque es control preventivo, obligatorio, abstracto. Sigan, después dice, en el caso del número 3, preventivo, abstracto, pero facultativo, aquí nos va a decir quiénes pueden pedirle al TC el requerimiento. En el caso del número 3, el tribunal solo podrá conocer de la materia a requerimiento del presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley o antes de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional, y en caso alguno después de 5º día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación. El tribunal deberá resolver dentro del plazo de 10 días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros 10 días por motivos graves y calificados. El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto, pero la parte impugnada de este no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de ley de presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el presidente de la República. ¿Se dan cuenta que viene la regulación particular? Más adelante, vayan al 6, nos dice, en el caso del número 6, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es decir, control represivo, facultativo y concreto. En el caso del número 6, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes
o por el juez que conoce del asunto, corresponderá a cualquiera de las salas del tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión, siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el Tribunal Ordinario Especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y finalmente, número 7. En el caso del número 7, una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal conforme al número 6, habrá acción pública, es decir, cualquiera puede. Habrá acción pública para requerir al tribunal la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio, incluso de oficio. Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva establecer los requisitos de admisibilidad en el caso de que se ejerza la acción pública, como asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio. Ahí en el fondo viene el complemento básico, mínimo, del cómo se ejerce cada una de estas funciones del Tribunal Constitucional. Ahora, yo no había entrado en este detalle, chiquillos, porque asumo que esto tienen que haberlo ustedes visto, revisado en Derecho Constitucional, ¿ya? Ahora, si no lo vieron, bueno, ahí tenemos un problema, pero que en realidad debieron ustedes haberlo revisado, estudiado en Derecho Constitucional, ¿vale? Bien. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda o consulta? ¿No? Bien. Vamos ahora a una segunda fuente legal, segunda norma o precepto legal, que son los tratados internacionales. ¿Ya? A ver, para dejarles lo más sistematizado posible en sus apuntes. Primero que todo, concepto. ¿Ya? ¿Qué es lo que se entiende por tratado internacional? Fíjense ustedes que los tratados internacionales vienen definidos por el derecho internacional público. La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, es la que regula precisamente los tratados internacionales. Y Chile tiene ratificado, es decir, es parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, esa Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. ¿Qué nos dice la Convención de Viena en cuanto al concepto? Nos dice que los tratados internacionales son acuerdos celebrados por escrito entre dos o más sujetos de derecho internacional, entiéndase estados, y organismos internacionales, regidos por el derecho internacional público, ya sea que consten en uno o más instrumentos conexos, y cualquiera sea su denominación particular. Repito, tratado internacional, entonces, un acuerdo celebrado por escrito entre dos o más sujetos de derecho internacional, léase estados y organizaciones internacionales, que queda regido por el derecho internacional público, ya sea que conste en uno o más instrumentos conexos, y cualquiera sea su denominación particular. ¿Qué significa esto de cualquiera sea su denominación particular? Que da lo mismo si lo llamamos tratado, convención, convenio, pacto, declaración, carta, instrumento, modus vivendi, da lo mismo. Cualquiera sea su denominación particular, estamos frente a un tratado internacional. ¿Vale? Primera cuestión. Segundo, la doctrina obviamente contempla numerosas clasificaciones relativas a los tratados internacionales. Aquí, lógicamente, me interesa solamente destacarle las principales, y hay una que en particular va a ser importante para algo que vamos a conversar de ahí, pero veamos por lo menos las principales. Primero, según la materia. Según la materia, se pueden clasificar los tratados internacionales. Ejemplo, tratados internacionales sobre derechos humanos.
tratados internacionales de defensa, tratados internacionales de límites, tratados internacionales de libre comercio, etcétera, según la materia. Facilito. El segundo criterio de clasificación es según el número de sujetos de derecho internacional que lo suscriben. Según el número de sujetos de derecho internacional que lo suscriben. Y así tenemos tratados internacionales bilaterales, que son aquellos que son suscritos por dos sujetos de derecho internacional, y también tenemos tratados internacionales multilaterales o plurilaterales. Se llaman más bien multilaterales. ¿Qué significa eso? Que son aquellos tratados que se suscriben por 3 o más sujetos de derecho internacional. ¿Vale? En cuarto lugar, según si admiten o no la incorporación de nuevos sujetos, según si admiten o no la incorporación o la adscripción al tratado de nuevos sujetos. Ahí tenemos tratados internacionales abiertos, tratados internacionales cerrados y, finalmente, tratados internacionales semiabiertos o semicerrados. Semiabiertos o semicerrados. ¿Qué significa cada uno? Abierto significa que más bien, son aquellos tratados que admiten, ¿verdad?, la incorporación o la adscripción de más sujetos de derecho internacional. Ejemplo, la Carta de Naciones Unidas, ¿verdad? Naciones Unidas se constituye al amparo de un tratado internacional, una carta, y en un principio se suscribe por un número de estados bastante limitado, y hoy día tenemos un número muy, muy superior al de su origen. En su origen creo que eran alrededor de 250, hoy día son más de 300 estados, que son parte de la ONU, ¿ya? Tratado abierto. Tratado cerrado son aquellos que no admiten incorporación de nuevos sujetos de derecho internacional. Típico ejemplo, los tratados de límites. Claro, imagínense ustedes, muchachos, si es que tenemos, ¿verdad?, un tratado de límites entre Chile y Perú, y Estados Unidos dice, yo quiero hacerme parte de este tratado. Absurdo, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, son aquellos que no admiten la adscripción de nuevos sujetos de derecho internacional. Y el semicerrado o semiabierto son aquellos tratados que admiten la incorporación de nuevos sujetos de derecho internacional, la adscripción de nuevos sujetos de derecho internacional, en la medida de que se cumplan determinados y ciertos requisitos. Ejemplo, Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, ¿es un tratado que admite la incorporación de nuevos sujetos? Sí, pero con un requisito, ¿o no? Claro, que se trate de estados situados geográficamente en la región americana. No puede venir China a decir, oiga, quiero hacerme parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Porque es un tratado semicerrado, semiabierto, que impone ciertas condiciones para poder adscribir a él. ¿Sí? Vamos en cuarto lugar, último criterio, que este me va a interesar para lo que tenemos que hablar de ahí. Desde el punto de vista de desde el punto de vista del cumplimiento de las etapas para su perfeccionamiento. Ahí se distingue entre tratado solemne o formal, y tratado simplificado o no formal, o no solemne. ¿Cuál es el tratado solemne o formal? Aquel que requiere para su perfeccionamiento el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos para la celebración de un tratado. Todos. Todas las formalidades, todas las ritualidades deben ser cumplidas para que ese tratado se perfeccione. En cambio, el tratado simplificado o no solemne es aquel que para su perfeccionamiento, para su celebración,
no requiere del cumplimiento de todas y cada una de las etapas previstas para la celebración de un tratado solemne. ¿Vale? Ahora bien, más adelante me van a entender por qué es importante esta clasificación. En tercer lugar, vamos entonces a preguntarnos, bueno, ¿y en Chile a quién le corresponde, en términos generales, la conducción de las relaciones internacionales del Estado y desde esa perspectiva la celebración de tratados internacionales? Bueno, en Chile le corresponde al presidente de la República, chiquillos. Al presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32, número 15. 32, número 15 de la Constitución. Y si ustedes se van conmigo al 32, número 15, se van a dar cuenta de que ahí se dice lo siguiente. Son atribuciones especiales del presidente conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales y llevar a cabo las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54, número 1. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el presidente de la República así lo exigiere. Entonces, fíjense ustedes que quien tiene a cargo en Chile la conducción de las relaciones internacionales del Estado, y dentro de ello, la atribución para negociar, firmar, ratificar tratados, es el presidente de la República. Es decir, el presidente de la República es quien tiene los plenos poderes. Los plenos poderes. Es plenipotenciario. Plenipotenciario. Y a su vez, ustedes entenderán que el presidente de la República puede conferir esos plenos poderes a un tercero. O sea, se los puede conferir al ministro de Relaciones Exteriores, qué sé yo, a un agente diplomático, a un embajador, sin problema. ¿Para qué? Para que esa persona a la cual el presidente le entregó los plenos poderes actúe como plenipotenciario y pueda representar al Estado de Chile en esa negociación de ese tratado. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas de celebración de un tratado? Primero, negociación. La etapa de negociación. Obviamente, en la etapa de negociación, ¿qué es lo que se hace? Se discute entre los sujetos de derecho internacional que participen, se discuten las condiciones, las reglas, en definitiva el contenido del tratado. Eso es objeto de la discusión en la etapa de negociación. Nada más que eso. Y obviamente quien puede negociar es un plenipotenciario, ¿vale? En segundo lugar, una vez que se agota la etapa de negociación, obviamente se llega a ciertos puntos de acuerdo, convenimos en ciertas reglas, en cierto contenido del tratado. Y entonces la segunda etapa es la adopción del texto. La adopción del texto del tratado. Vale decir, tenemos que llevar al papel, por escrito, esos acuerdos que alcanzamos en la etapa de negociación. Adopción del texto del tratado. Ahora, obviamente, se va a escriturar en los idiomas que determinen los sujetos de derecho internacional que lo estén negociando, ¿verdad? Puede ser en inglés y en castellano, en inglés, en chino y en castellano, solo en castellano, solo en inglés. Bueno, va a depender en definitiva del acuerdo al que se llegue entre los mismos sujetos de derecho internacional. Una vez que tenemos el texto del tratado, pasamos a una tercera etapa. Y por favor pónganme atención aquí. La tercera etapa es la firma. La firma. ¿Qué significa la firma? Muchachos, la firma del tratado implica manifestación de voluntad del Estado en orden a expresar su conformidad con el texto del tratado.
Repito, la firma significa una manifestación de voluntad del Estado en orden a expresar su consentimiento con el texto, su conformidad con el texto del tratado, ¿vale? Pero ojo, eso es en los tratados solemnes. En los solemnes. ¿Por qué? Porque en los tratados no solemnes o simplificados, la firma implica manifestación de voluntad en orden a obligarse por el tratado. En los no solemnes o simplificados, la firma implica una manifestación de voluntad en orden a obligarse por el tratado. Fíjense que es distinto. Ahora, alguien me dirá, oiga, profesor, ¿por qué significa en un caso solamente conformidad con el texto y en el otro una declaración de voluntad en orden a obligarse por el tratado? ¿Saben por qué? Porque en los tratados solemnes, a continuación viene otra etapa, que es la etapa de aprobación. Ojo, esa etapa no está en los tratados no solemnes. Entonces, sigamos la línea de celebración, siempre pensando en la regla general de un tratado solemne. ¿Ok? Luego de la firma, que ya sabemos que en el caso de tratado solemne implica una manifestación de conformidad con el texto, luego entonces el plenipotenciario se trae el texto a nivel interno y viene la aprobación. ¿A quién le corresponde la aprobación de un tratado? Al Congreso Nacional. ¿Cierto? Al Congreso Nacional. Una vez que el Congreso Nacional lo ha aprobado, viene otra etapa, que es la ratificación. Ratificación. Y la ratificación corresponde al presidente de la República. ¿Qué significa la ratificación en un tratado solemne? Significa la manifestación de voluntad del Estado en orden a obligarse por el tratado. Manifestación de voluntad del Estado en orden a obligarse por el tratado. Fíjense que entonces, ¿qué es lo que no existe en el tratado simplificado? No existe aprobación. No se requiere aprobación del Congreso y entonces se nos confunde la firma con la ratificación. ¿Se dan cuenta? Si ustedes borran y suprimen mentalmente la aprobación, que es parte del procedimiento de celebración de un tratado solemne, se les confunden dos actos, firma y ratificación. Por eso en el tratado no solemne la firma implica, más allá del mero consentimiento con el texto, implica derechamente manifestación en orden a obligarnos por el tratado. En cambio, en el solemne, como se requiere de la aprobación del Congreso, solamente manifiesta conformidad con el texto, luego viene la aprobación del Congreso y recién después de aprobado por el Congreso vendrá la ratificación. Luego de ello viene otra etapa. Volvemos al ámbito internacional, porque viene la etapa de depósito o canje. Depósito o canje de los instrumentos de ratificación. Depósito o canje de los instrumentos de ratificación. ¿Qué es esto del depósito o canje? Muchachos, es la forma como se hace sabedor, es la forma como se hace sabedor a los restantes sujetos de derecho internacional que yo como Estado ya ratifiqué, ya me obligué por el tratado. Esta es la forma como se comunica eso. ¿Y por qué se habla de canje y depósito? Bueno, porque el canje opera en tratados bilaterales o en tratados multilaterales, pero de 3, máximo 4 estados. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a tomar mi instrumento de ratificación, se lo voy a entregar a Javiera y Javiera me va a entregar el de ella. O sea, vamos a hacer un intercambio, un canje. Y así yo le estoy comunicando a ella que yo ratifiqué el tratado y ella me está comunicando que también ratificó el tratado. Podrían ser 3 estados, claro, y en ese caso, ¿verdad? Yo le voy a entregar mi instrumento de ratificación a don Luis y a Javiera, a su vez Javiera se lo entrega a don Luis y a mí, y don Luis a Javiera y a mí. Pero ustedes comprenderán que cuando son tratados multilaterales, donde hay 50, 100 estados, imagínense el despelote que sería hacer un canje. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se designan 2, 3 o más estados como depositarios. Y entonces todos nosotros, los que estamos conectados,
somos un Estado. ¿Y qué hacemos? Vamos a designar a doña Antonia, doña Bárbara y doña Camila como depositarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ratifiquemos, vamos a ir y vamos a depositar nuestro instrumento a doña Antonia, doña Bárbara, doña Camila. Y todos ustedes van a hacer lo mismo. ¿Se entiende? Y así se toma conocimiento, ¿verdad?, de que los restantes estados han ratificado, se han obligado en definitiva por el tratado. Luego volvemos al plano interno. Falta la promulgación y luego la publicación del tratado. Y luego la publicación del tratado. Para revisar el trámite de aprobación, es decir, ese trámite que corresponde al Congreso Nacional, los invito a hacer un ejercicio que yo sé que es un poco latero, pero es importante, ¿ya? Y que es irse al artículo 54, número 1 de la Constitución, donde están las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional. Y el 54, número 1, justamente refiere a esto. Y entonces lo vamos a ir leyendo inciso por inciso, y les voy a ir dando la explicación respectiva, ¿vale? 54, número 1, fíjense, se dice, son atribuciones del Congreso. 1. Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentara el presidente de la República antes de su ratificación. Está pensando en tratados solemnes, ¿verdad? Porque está hablando de aprobación. Antes de la ratificación, la aprobación, tratado solemne. Ojo, el Congreso solo puede aprobar o desechar. ¿Puede introducirle indicaciones, modificaciones? No. ¿Por qué no? Por dos razones. Primero, porque al que le corresponde conducir las relaciones internacionales del Estado es al presidente. 32, número 15. Y además, porque el texto viene negociado desde afuera. Viene negociado, adoptado y firmado desde afuera, con los otros sujetos de derecho internacional. Por lo tanto, el Congreso solamente puede aceptar o rechazar. Sigo. La aprobación de un tratado requerirá en cada Cámara de los quórum que corresponden conformidad al artículo 66. Es decir, regla general, va a requerir el quórum simple, de ley simple. Mayoría de los diputados y senadores presentes. Ahora bien, si es que el tratado incide en LIC, en LOC o en el EQC, en materias de ese tipo, obviamente tendrá que ser aprobado por los quórums aplicables a cada uno de ese tipo de leyes. ¿Vale? Y dice, y se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley. Es decir, en el trámite de aprobación se sigue exactamente el mismo procedimiento de formación de la ley, llegando incluso a la promulgación y publicación del mismo. Sigamos. El presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado. Claro, lo va a remitir al Congreso y va a informar de qué se trata el tratado, qué materias regula, cuál es su alcance, etc. Y ojo lo que viene a continuación, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle. ¿Qué es una reserva? Nuevamente, las reservas están reguladas en el derecho internacional público, en concreto, en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Una reserva es una declaración unilateral de un Estado por medio de la cual se excluye o modifica la aplicación de una norma del tratado al Estado que formula la reserva. Repito, una reserva es una declaración unilateral del Estado por medio de la cual se excluye o se modifica el alcance de una disposición del tratado en relación a ese Estado que formula la reserva. Entonces, obviamente es importante que el presidente de la República informe al Congreso de las reservas que pretenda confirmar o formularle. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente si usted me manda a mí como Congreso un proyecto de un tratado, yo tengo que saber, por ejemplo, que usted como presidente va a hacer reserva al artículo 10, porque ese artículo 10 a lo mejor se va a excluir respecto de Chile, o sea, no nos va a ser aplicable. Y yo es un elemento que tengo que saber
para poder aprobar o rechazar, ¿se entiende? Sigo. El Congreso podrá sugerir, ojo, solo sugiere, ¿por qué? Porque a él no le corresponde el manejo de las relaciones internacionales del Estado. El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional. Es decir, el Congreso podría sugerir, solo sugerirle al presidente, oiga, presidente, formule esta reserva, o oiga, presidente, efectúe esta declaración interpretativa a la norma del tratado, siempre y cuando, obviamente, esas sugerencias sean compatibles con las normas del propio tratado y el derecho internacional público. Mucha atención con lo que viene a continuación, porque a continuación vienen dos ejemplos de tratados simplificados. Simplificados. Leámoslo y lo explico. Las medidas que el presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que tenemos un tratado internacional vigente, ¿sí? Y el presidente de la República requiere adoptar medidas o acuerdos. ¿Qué es un acuerdo? ¿Un tratado internacional o no? Acuerdo. Entonces, si el presidente de la República, respecto a un tratado en vigor, requiere adoptar medidas o acuerdos para, en definitiva, cumplir ese tratado que está en vigor, no requiere de nueva aprobación del Congreso. ¿Por qué? Porque lo hace en ejercicio de su potestad reglamentaria de ejecución. A través de su potestad reglamentaria de ejecución, 32 número 6 de la Constitución, el presidente de la República entonces puede adoptar esas medidas o celebrar esos acuerdos de manera simplificada, salvo que refiera a materias propias de ley. Es decir, si las medidas o acuerdos invaden aquellas materias que la Constitución reserva a la regulación del legislador, ahí está sonado. Tiene que pedirle la aprobación al Congreso. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí tenemos un primer caso de tratado simplificado, donde no hay aprobación y entonces la firma, ya sabemos, se transforma en la manifestación de voluntad en orden a obligarnos por el tratado. Y de la firma, que vendría siendo conjuntamente con la ratificación, ahí se confunde en un solo acto, luego vendrá el depósito, canje de instrumentos, promulgación, publicación. Las medidas que el presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre, acuerdos que celebre para el cumplimiento del tratado en vigor, no requieren de nueva aprobación del Congreso porque lo hace en virtud de su potestad reglamentaria de ejecución, a menos que se trate de materias propias de ley. Ahí obviamente requiere la aprobación del Congreso. Ahí tenemos un caso. El segundo caso viene a continuación. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria. Yo agregaría algo ahí, potestad reglamentaria autónoma. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el presidente de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria autónoma. Claro, pues, si un tratado versa sobre materias que no son propias de ley, es decir, una materia que está fuera del 63 de la Constitución, ¿a quién le corresponde regular eso? Al presidente, ¿o no? Principio de reserva legal máxima, lo veíamos recién. Y por lo tanto, en ese caso, el presidente de la República celebra el tratado en ejercicio de su potestad reglamentaria autónoma. ¿Queda claro? ¿Sí? Gracias, Javiera. Usted por lo menos la puedo ver, es lo que no veo a todo el mundo, entonces por eso le pregunto igualmente, pero se agradece en el fondo las afirmaciones. Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿Sí? ¿es el tratado el que tiene que decir que es simplificado o solemne? ¿O es gracias a la materia? No, dígame. Sí, es conforme a la materia, Javiera. Porque en definitiva, si es que el tratado que va a celebrar el presidente no versa sobre materias propias de ley, no es de competencia del legislativo. Está fuera de las materias de ley. Por lo tanto, el presidente lo va a celebrar
en ejercicio de su potestad reglamentaria autónoma, sin aprobación del Congreso. Y en el primer caso lo mismo, si tenemos un tratado en vigor y el presidente requiere celebrar un nuevo acuerdo para ejecutar ese tratado en vigor, y eso no recae en materia propia de ley, lo hace a través de su potestad reglamentaria de ejecución. ¿Sí? Ah, ya, profe. Sí, sí entendí. Gracias. Vale. Gracias a usted. Sigamos en el 54, número 1. Las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional. Esta regla, estimados estudiantes, se incorporó en la reforma del año 2005. Y la verdad es que es una regla que incorpora derecho internacional moderno a nuestra Constitución. Porque miren lo que está diciendo que las disposiciones de un tratado no pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas, salvo conforme lo establece el propio tratado o el derecho internacional público. Esto está en perfecta consonancia, en perfecta coherencia con el derecho internacional público, porque la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados en el artículo 27 dice que los tratados no podrán invocar normas de su derecho interno para inaplicar, modificar o suspender la vigencia de un tratado. Fíjense, no podemos los estados invocar normas de nuestro derecho interno, ni aún la Constitución, porque es norma de derecho interno, para inaplicar, modificar o suspender un tratado. Por lo tanto, aquí esta regla incorporada al año 2005, le repito, es derecho internacional público moderno. Está reconociendo esa regla. Los tratados solo podrán ser derogados, modificados o suspendidos en la forma prevista en el propio tratado o de acuerdo a las normas de derecho internacional general. Sigo. Corresponde al presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, es decir, para que deje de ser vinculante para el Estado de Chile. ¿Por qué exclusivamente al presidente? Porque al presidente le corresponde conducir las relaciones internacionales del Estado. 32, número 15. ¿Ok? Entonces, corresponde al presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión, ojo, opinión, la opinión de ambas cámaras del Congreso en caso de tratados que hayan sido aprobados por este, es decir, en caso de tratados solemnes. Vale decir, en el caso de tratados simplificados, no le pide ni la opinión. Nada. Si es solemne, le debe pedir la opinión. Oiga, profesor, ¿y qué pasa si el Congreso le dice, presidente, yo opino que no denuncie el tratado, que no se retire? Mala suerte. Si yo quiero retirarme, me retiro igual. Porque es una opinión. ¿Vale? Sigo. Una vez que la denuncia o retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el tratado internacional, este dejará de tener efectos en el orden jurídico interno. Una vez que el tratado deja de producir efectos en el plano internacional, conforme al tratado, deja también de producir efectos en el plano interno. Alguien podría decirme, oye, profesor, pero qué raro, ¿por qué para celebrar un tratado solemne sí requerimos aprobación del Congreso y cuando el presidente se quiere retirar de un tratado solemne no requiere aprobación? Ah, porque en el primer caso estamos obligando al Estado. En el segundo caso le estamos sacando una obligación cuando el presidente se retira o denuncia un tratado. Por eso. Ahora bien, sigo. En caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, solemne, el presidente de la República deberá informar de ello a este dentro de los 15 días de efectuada la denuncia o el retiro. Es decir, tiene que pedirle la opinión, lo escuchó, ok. Me retiré o lo denuncié. Si así lo hice, desde el momento en que ello comienza a producir efectos, o sea, de efectuada la denuncia o retiro, 15 días para informar solamente al Congreso. ¿Ya? El precepto que viene a continuación es un escenario distinto. Se lo leo y lo analizamos. El retiro de una reserva que haya formulado el presidente de la República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado, requerirá previo acuerdo de este, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.
¿Y por qué el retiro de una reserva requiere acuerdo del Congreso? Porque recuerden ustedes que la reserva que efecto producía excluye o modifica la aplicación de las normas de un tratado respecto del Estado que formula la reserva. Por lo tanto, si se retira una reserva, ¿qué es lo que se va a producir? Un cambio de efecto. Un cambio de efecto del tratado en cuanto a Chile. Antes no se nos aplicaban los artículos 10, 11, 12 hasta el 15. Ahora, producto del retiro de la reserva, van a empezar a aplicarse. Por eso se requiere acuerdo. Porque en el fondo lo que se está haciendo al retirar una reserva es modificar los efectos del tratado en relación a Chile. ¿Vale? El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días, contado desde la recepción del oficio en que se solicite el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare dentro de ese término, se tendrá por aprobado el retiro de la reserva. Es decir, si no se pronuncia, tácitamente aprobado el retiro. Vamos al inciso penúltimo. De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva hechas, objeción a una reserva hecha por otro Estado, y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. ¿Por qué hay que darle publicidad? Bueno, porque todas estas instituciones significa que hay una alteración de los efectos. Se suspende. Nos retiramos, nos deja de ser vinculante. Se declaró nulo, nos dejó de obligar. Se incorporó una reserva, se retiró una reserva, etc. Porque altera los efectos. ¿Sí? Finalmente, último inciso. Pónganme atención porque esto tiene relación con los tratados simplificados que hablábamos delante. En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado, podrá el Congreso autorizar al presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquel, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 64. Cuidado. ¿Qué podría ocurrir? ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que el presidente de la República va a remitir un tratado solemne al Congreso para su aprobación y se da cuenta que en el futuro, cuando ese tratado esté en vigor, va a necesitar adoptar medidas o acuerdos, pero que van a incidir en materias propias de ley. ¿Qué es lo que tenía que hacer en ese caso? Si es que nada pide, bueno, después va a tener que estar pidiendo el acuerdo al Congreso, ¿cierto? Porque eran materias propias de ley. Si no son materias propias de ley, da lo mismo, porque esas medidas o acuerdos los va a hacer en virtud de su potestad reglamentaria de ejecución. Entonces el presidente se da cuenta y dice, más adelante voy a tener que adoptar medidas para poder ejecutar, para dar cumplimiento al tratado y recaer en materias de ley. ¿Qué es lo que puede hacer? Remite el tratado a la aprobación del Congreso y conjuntamente con ello le pide al Congreso que le delegue facultades legislativas. ¿Para qué? Para que después, cuando el tratado esté en vigor, el presidente pueda dictar decretos con fuerza de ley, adoptando esas medidas o esos acuerdos necesarios para dar cumplimiento al tratado. ¿Se dan cuenta? Que en definitiva se está anticipando a la situación que veíamos antes, o sea, de que tenga que adoptar medidas o acuerdos y que al incidir en materias de ley no lo puede hacer de manera simplificada, es decir, no lo puede hacer a través de la potestad reglamentaria de ejecución. Pero aquí, ¿qué puede hacer entonces? Se da cuenta antes y le pide al Congreso que le delegue facultades legislativas en el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado. Luego, ¿por qué no nos dice la norma que se aplicará el artículo 64 en sus incisos segundo y siguientes? El artículo 64 es el que regula los decretos con fuerza de ley. ¿Qué es lo que hay en el inciso primero? Que no se va a aplicar acá. Un plazo máximo. Cuando el presidente de la República, el Congreso le delega facultades legislativas, tiene un plazo máximo de 1 año para dictar el DFL. 1 año como plazo máximo. Entonces, como acá no sabemos cuánto tiempo va a estar en vigor el tratado, ese límite temporal no se aplica en este caso. Y el presidente entonces podría dictar DFL por un plazo mayor. ¿Sí?
¿Queda alguna duda o consulta respecto de este artículo 54, número 1 que he analizado con ustedes? Parece que no. Bien. Vamos a continuación, me quedan 2 puntitos y hacemos el break, por favor. A continuación, control de constitucionalidad de los tratados. ¿Qué pasa ahí? Control de constitucionalidad. Tribunal Constitucional de nuevo. Artículo 93, número 1. Fíjense. 93, número 1. Preventivo, obligatorio y abstracto. Ejercer el control de constitucionalidad de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de LIC o de LOC antes de su promulgación. Repito, ejercer el control de constitucionalidad de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de LIC o de LOC antes de su promulgación, ¿sí? Y número 3, también, resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. Control preventivo, facultativo y abstracto. Ahora viene un interrogante. Oiga, profesor, ¿y podría aplicarse 93 número 6 y después incluso 93 número 7? Es decir, ¿podría requerirse de inaplicabilidad por inconstitucionalidad un tratado internacional vigente? E incluso después pedir la declaración de inconstitucionalidad del artículo 93 número 7. Problemazo. ¿Por qué? Primero, porque no está resuelto en la Constitución. Algunos han dicho sí, perfectamente, porque en definitiva los tratados internacionales han sido tradicionalmente considerados en nuestro derecho interno como preceptos legales. Y por lo tanto, si es que un tratado internacional aplicado a un caso concreto puede producir efectos contrarios a la Constitución, podría requerirse de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al TC. E incluso después llegar a una declaración de inconstitucionalidad. Pero eso tiene un problema, muchachos, y el gran problema es que choca, pero de frente, con el derecho internacional público. ¿Se acuerdan lo que decía el artículo 27 de la Convención de Viena? Que los estados no podrán invocar sus normas de derecho interno para suspender, modificar o, en definitiva, no aplicar las normas de un tratado. Por lo tanto, si es que entendiéramos que el 93 número 6 y después incluso el 93 número 7 son aplicables, podríamos estar comprometiendo, el Tribunal Constitucional podría estar comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado. Por lo tanto, sin perjuicio de la discusión que se da al respecto, me parece que no sería posible un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad a un tratado, ni tampoco, mucho menos, una solicitud de declaración de inconstitucionalidad a un tratado. ¿Sí? Finalmente, y el último punto, mucho se ha discutido, chiquillos, en doctrina en cuanto a la jerarquía normativa. Es decir, bueno, ¿cuál es la jerarquía, cuál es la posición que ocupan nuestros tratados o los tratados internacionales dentro de nuestro sistema de fuentes? Y este es un temazo también, es un temazo, ¿por qué? Porque esto no viene resuelto en la Constitución. De hecho, esta discusión en cuanto a la jerarquía de los tratados en nuestro sistema de fuentes se ha producido fundamentalmente a partir de los tratados que versan sobre derechos humanos. Yo no sé qué les hizo a ustedes derecho constitucional o derechos y garantías, pero ahí me imagino que habrán visto la problemática que se produce a este respecto. Y la discusión se ha dado fundamentalmente a propósito de los tratados
internacionales que versan sobre derechos humanos, por lo que prescribe el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, ¿verdad? Ahora, esta discusión es aplicable a cualquier tratado. A cualquier tratado. ¿Cuáles son las posiciones, las posturas? Algunos dicen, miren, tiene rango simplemente legal, punto. Mismo rango que una ley. Fundamento. Bueno, porque la Constitución lo somete a los trámites propios de una ley para su aprobación. Y además porque esa ha sido la naturaleza o jerarquía que regularmente se le ha reconocido en nuestra historia jurídica. Pero eso tiene un problema. Y el problema es que entonces tendríamos que decir que si tenemos un tratado en vigor y después se dicta una ley que entra en contradicción con ese tratado, ¿lo deroga tácitamente? Nuevamente, como Sebastián nos escribe en el chat, va contra el derecho internacional y contra el pacta sunt servanda. Más aún, en ese caso, si fuera considerado norma o precepto legal, de rango legal, sería totalmente procedente el requerimiento de inaplicabilidad del artículo 93, número 6, y luego una eventual declaración de inconstitucionalidad del 93, número 7. Pero ya dijimos que eso podría generarnos un problema de responsabilidad internacional como Estado. Entonces, es débil la postura. Otros dicen, el rango es supralegal infraconstitucional, como un eslabón intermedio. Claro, ahí se nos soluciona el problema del conflicto del tratado con la ley, ¿verdad? Siempre va a primar sobre la ley. Pero no se nos soluciona el problema del conflicto con la Constitución. ¿Qué pasa si un tratado es contrario a la Constitución entonces? ¿Podría ser entonces requerido inaplicabilidad por inconstitucionalidad? Si evidentemente estamos diciendo que queda bajo la Constitución. Problema, ¿eh? Porque eso igualmente nos comprometería desde el punto de vista de la responsabilidad internacional del Estado. Recuerden que no podemos invocar normas de derecho interno para inaplicar un tratado, o suspender o modificar sus normas. Pero Hay profesor, otros dicen, perdón, Javier. sí, perdón, no que las normas del ordenamiento jurídico interno tienen que acomodarse a lo que versa el tratado internacional. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Denme un segundo porque me quedan dos teorías todavía. La tercera justamente es la de aquellos que dicen, mire, el rango de los tratados es constitucional. Mismo rango de la Constitución. Ya. Primer problema. Si se dicta, o sea, si celebramos un tratado internacional y ese tratado internacional entra en conflicto con la Constitución, ¿la deroga tácitamente? O sea, ¿se trata de un procedimiento de reforma constitucional no contemplado en la Constitución? Raro, muchachos, raro. Si no hay derogación tácita de preceptos constitucionales. Además que si así fuera, si tuviera rango constitucional, entonces tendríamos que exigirle al Tribunal Constitucional de que cuando controla constitucionalidad de normas también utilice como parámetro de control los tratados. No solamente la Constitución, también los tratados que forman parte de la Constitución, entonces. Eso que algunos autores, por ejemplo, el profesor Humberto Nogueira, denominan como el control de convencionalidad. El problema, fíjense ustedes, que el Tribunal Constitucional en no pocas oportunidades ha dicho, no, yo no soy control de convencionalidad. ¿Qué tengo que ver yo con tratados internacionales? Yo soy control de constitucionalidad. Yo controlo con la Constitución, no con tratados. Problema. Bueno, y al revés, pues, ¿qué pasa si reformamos la Constitución y la Constitución entra en conflicto con el tratado anterior? ¿Dejamos sin efecto el tratado? Nuevamente entramos en conflicto con el derecho internacional público. Última teoría. No, mire, tiene rango supraconstitucional. Superior a la Constitución. Bueno, esta última teoría es la que es totalmente consistente o coherente con el derecho internacional público, ¿verdad? Porque el derecho internacional público dice, mire, la norma internacional siempre prima sobre la norma de derecho interno. Está perfecto desde el punto de vista del derecho internacional, pero tiene serias deficiencias desde el punto de vista del derecho interno. O sea, ¿cómo es esto de que el tratado internacional pasa a tener jerarquía superior a la Constitución? Si la Constitución finalmente no es la que reconoce y valida
y le da fuerza obligatoria a estos tratados? ¿No es la que establece la forma como se incorporan? Adicionalmente, si es que el tratado tuviera un rango supraconstitucional, entonces si un tratado posterior entra en contradicción con la Constitución, la modifica tácitamente o la deroga tácitamente. Claro, profe, y ahí sería como, por ejemplo, cuando hablaba Kelsen en la pirámide, digamos, y por ejemplo, de la norma fundante básica y todo eso, aquí, digamos, Kelsen decía que una norma tenía valor porque otra norma superior la autorizaba. Y en este caso, los derechos internacionales tendrían valor, o sea, los tratados internacionales tendrían valor porque la Constitución les da ese valor. Entonces sería como raro. Sí. Sí. Ahora, entonces, si ustedes me preguntan a mí, este es un tema súper complejo, súper peliagudo, donde no hay una postura única y ninguna de las 4 posiciones que les acabo de decir es totalmente satisfactoria. Todas tienen pro y contra. Todas. Y entonces, fíjense ustedes, la solución no es simple. Y no es simple porque además la Constitución no nos da la solución expresa. Es una cuestión de carácter interpretativa. Interpretativa. Además, muchachos, claro, nosotros eso sí, tenemos por ahí una luz. En el artículo 54, ¿se acuerdan esa norma que se incorporó en la reforma del 2005? Eso que yo les dije, miren, las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista por los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional. O sea, pareciera que nuestro constituyente sí, parece que le reconoce rango supraconstitucional, ¿ah? O al menos constitucional, pero repito, desde el punto de vista práctico de la realidad normativa, se generan tremendas inconsistencias, tremendos problemas, si es que le reconocemos rango supraconstitucional. Y si le reconocemos rango constitucional también. Ahora bien, aquí libertad de elección, es decir, ustedes verán cuál de las 4 teorías les suena o les parece más razonable, más lógica, más defendible, y ustedes pueden adherir a cualquiera. Yo aquí no les impongo nada. Pero sí me interesa que conozcan cuáles son las 4 posturas. Ahora, si ustedes hablan con un profesor de Derecho Constitucional, sobre todo de derechos humanos, que les encantan, ¿verdad?, los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, obviamente les va a decir de lleno que tienen primacía esos tratados internacionales sobre derechos humanos y por sobre la Constitución y por... Sí, pero aterricémoslo un poquito. ¿Se generan problemas? Sí. Yo no estoy diciendo que no tengan rango supraconstitucional, o que no tengan rango constitucional, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cualquiera sea la posición, no es un tema fácil de resolver. ¿Alguna duda o consulta? ¿Comentario, observación, reclamo? ¿No? Profe, yo tengo una Javier. sobre si es que quisieran declarar inconstitucional algún precepto que al fin y al cabo yo creo que no se puede, por sobre el 93 número 6 y el 7, ¿por qué mejor no eliminar, no, buscar eliminar o salirse del tratado? Sí, es una buena interrogante. Claro, en definitiva, si es que vamos a considerar de que un tratado es contrario a la Constitución, bueno, ¿por qué derechamente entonces no se efectúa el control preventivo, verdad? 93 número 3, por último, antes de que entrara en vigor. Y si está en vigor, bueno, ¿por qué mejor no nos retiramos o denunciamos el tratado para que deje de tener valor en el ordenamiento jurídico interno? Sí, lo que usted dice, Javier, tiene sentido, tiene bastante razón en ello, ¿ya? Bastante razón. Ahora bien, break. Disculpen, yo sé que me excedí un poquito de lo que hago habitualmente, pero hacemos un break. Tengo las 16:58. Volvamos a las 17:15 para que terminemos más temprano como es habitual, ¿vale? 17:15. Bueno, y le agradezco a Abril y a Javier el hecho de que prendan sus cámaras, porque de verdad se hace bastante más grato que estarle hablando a mi computador, casi como un paranoico, ¿verdad? A punto de enloquecer, porque no veo nada, y estoy aquí conversando solo, ¿ya? Entonces, se agradece. Bien, 17 minutos más volvemos, ¿vale?